Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos el día de hoy. Buenos días, Rocío, tu saludo. Buenos días, Wilfredo. Queridos estudiantes, en el programa de hoy queremos hablarles sobre la importancia de conservar la salud integral de cada uno de nosotros. Así que el reto que te proponemos es explicar por escrito cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, contribuciones de las mujeres científicas a la comprensión del mundo. Así es, Rocío, pero antes quiero recordarles brevemente lo que trabajamos en el programa anterior. En ese programa consideramos qué cosas hacen generalmente los científicos y científicas. Las cosas que hacen generalmente son las siguientes. Por ejemplo, hacer preguntas, desarrollar y utilizar modelos, planificar y realizar investigaciones, analizar e interpretar datos, utilizar las matemáticas, construir explicaciones, obtener y evaluar y comunicar información. ¿Y cómo se ha tratado a las mujeres en el quehacer científico? Las mujeres no han gozado de las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar una profesión científica y para progresar en ella. Los datos al respecto son muy claros y se pueden resumir en el hecho de que conforme se avanza hacia puestos más altos en los escalafones académicos o profesionales, la proporción de mujeres va disminuyendo cada vez y es menor. Es más, las mujeres solo pudieron acceder a la universidad hasta finales del siglo XIX o principios del siglo XX, y en algunos países ni siquiera pudieron ingresar hasta bastante avanzado el siglo pasado. Y esta situación se tiene que corregir. Ahora que recordamos lo trabajado en el programa anterior, les vuelvo a mencionar que el reto del día de hoy es explicar por escrito cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, contribuciones de las científicas a la comprensión del mundo. Para lograrlo, necesitaremos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. Paso 2. Realizar un cuadro con 4 columnas. Paso 2. Realizar un cuadro con 4 columnas. En la primera columna, describe las líneas de trabajo de las científicas mencionadas en el programa. En la primera columna, describe las líneas de trabajo de las científicas mencionadas en el programa. En la segunda columna, escribe contra lo que tuvo que luchar cada científica para seguir con su trabajo. En la segunda columna, escribe contra lo que tuvo que luchar cada científica para seguir con su trabajo. En la tercera columna, ponte en el caso de cada una de las científicas y describe cómo te habría sentido. En la tercera columna, ponte en el caso de cada una de las científicas y describe cómo te habría sentido. En la cuarta columna, escribe sugerencias sobre lo que podríamos hacer para superar este problema ahora. En la cuarta columna, escribe sugerencias sobre lo que podríamos hacer para superar este problema ahora. Paso 3. Con todos los datos anteriores, construir una explicación sobre cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, contribuciones de las científicas a la comprensión del mundo. Paso 3. Con todos los datos anteriores, construir una explicación sobre cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, contribuciones de las científicas a la comprensión del mundo. Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y tecnología desde la casa y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor tu vida y también te permite comprender el mundo en el que habitamos,
Por eso será importante que prestes atención a la conversación que tendremos con Rocío, ya que ambos iremos comentándoles ideas que les servirán para que puedan lograr el reto del programa de hoy. Queridos estudiantes, como les comentamos al inicio del programa, hoy buscaremos explicar por escrito cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico y específicamente veremos las contribuciones de las científicas a la comprensión del mundo en el que habitamos. Para poder hacerlo, necesitamos tener claridad sobre ciertas ideas. Por ejemplo, primero, ¿qué reconocimiento se ha ofrecido a las mujeres científicas? Y segundo, ¿cómo han contribuido las mujeres a la comprensión del mundo? Así que presten mucha atención, ya que necesitarán tomar nota de las ideas principales y los datos que les ofreceremos. Queridos estudiantes, como vimos en la sesión anterior, en la actividad científica hay cierto sesgo y a continuación veremos una muestra de cómo sucede. Consideraremos el caso de los premios Nobel en el área de ciencia. En el año 1901 se hizo entrega de los primeros premios Nobel según el testamento de Alfred Nobel, fallecido 5 años antes. Entre 1901 y 2018, el Premio Nobel de Física se ha otorgado 112 veces, pero solo 3 mujeres lo han ganado. Y los premios en Química, Medicina y Economía reflejan un desequilibrio similar. De los 688 premios Nobel de Ciencias, solo 21 han sido mujeres. Pero esto no es solo una muestra. La brecha de género en las universidades y en las áreas de investigación es grande y la cantidad de mujeres premiadas es una evidencia de ello. En otras disciplinas, como la economía, el asunto también es preocupante. De 81 premiados con el Nobel, solo una fue mujer, y ella fue Elinor Ostrom, quien se destacó por su análisis de la gobernanza económica en lo referido a bienes comunes. Especialmente en las disciplinas científicas, las mujeres han sido frecuentemente eclipsadas por sus competidores masculinos. Muchas investigadoras que hicieron contribuciones significativas para ganarse el premio Nobel a menudo se quedaron sin reconocimiento alguno. Hay muchos ejemplos de mujeres que parecen haber merecido el premio Nobel, como Lise Meitner, la física austríaca que descubrió la fisión nuclear, pero cuyo compañero de equipo Otto Hahn fue el que recibió el Nobel por su trabajo el año 1944. En esta lista podemos encontrar también a Lise Meitner, descubridora de la liberación de la energía durante la fisión nuclear, a Jocelyn Bell Burnell, descubridora de las estrellas de neutrones que emiten radiaciones periódicas que son conocidas como púlsares, o la astrónoma estadounidense Vera Rubin, quien proporcionó la primera evidencia convincente de la existencia de la materia oscura, ya en la década de 1970. En cambio, 3 astrofísicos hombres fueron premiados por el tema el año pasado. Y si revisáramos las estadísticas desde que se otorgan los premios Nobel a la fecha, encontraremos solo 54 mujeres, incluidas otras áreas, de 871 hombres. Fíjense la diferencia de premiados desde 1901 hasta el 2020. Vaya diferencia. Esto tiene que cambiar. Se tiene que premiar honestamente a las personas que se lo merecen y no tener cierta preferencia por algún sexo. Pero en cuestiones de ciencia y matemática, las mujeres siempre hemos estado allí. Lo que ha pasado es que se ha invisibilizado, como veremos en la segunda parte del programa. Estas mujeres no son excepciones, no deben verse como casos puntuales. Hay muchas mujeres que han luchado, pero no se les ha visto porque el foco no se ha puesto en ellas y han pasado desapercibidas, afirma la filósofa feminista Alicia Michares, que subraya que cualquier medio es bueno para ayudar a esa visibilización y recuerda que en todos los procesos civilizatorios han habido mujeres. Este año 2020 ha sido un año muy bueno para las científicas en física. Se ha otorgado el premio a la estadounidense Andrea Ghez por sus avances en el conocimiento de los fenómenos conocidos como agujeros negros. Y en química, la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer A. Doudna se llevaron las palmas de la Academia Nórdica por desarrollar un método para editar el genoma. Así es, Rocío. A continuación, veremos cómo han contribuido las mujeres a la comprensión del mundo en el que vivimos.
comenzaremos revisando la historia y nos remontaremos al siglo IV antes de la era común en Atenas, Grecia. En el origen de la ciencia médica podemos encontrar el nombre de muchas mujeres dedicadas a este oficio de sanación. Eran mujeres médicas encargadas en aquel tiempo de curar a otras mujeres y también de ayudarlas a tener hijos. En Alejandría, por ejemplo, Agnódice se disfrazó de chico para poder estudiar con el prestigioso médico griego Herófilo. Se convirtió en una doctora de gran respeto, aunque debido a la competencia que algunos de sus colegas masculinos sentían hacia ella, se difundieron acusaciones de intento de violación a alguna de sus pacientes. Tras ello, Agnódice se vio obligada a descubrir su secreto, dando a conocer que era mujer y no un hombre como todos pensaban. Finalmente, el tribunal le imputó de suplantación de identidad, siendo el veredicto del tribunal el de pena de muerte por hacerse pasar por un hombre y ejercer una profesión totalmente prohibida para las mujeres. Afortunadamente, sus pacientes se movilizaron para conseguir que estos hechos no se produjeran y consiguieron salvarla, logrando además que el juez cediese a que Agnódice continuase con su labor médica en total libertad y con su verdadera identidad de mujer. A continuación hablaremos de Hipatía, otra de las primeras científicas de la historia. Hipatía de Alejandría es una de las primeras científicas de quienes tenemos referencia. Fue una maestra de prestigio en la escuela neoplatónica y realizó importantes contribuciones a la ciencia en los campos de la matemática y la astronomía. Hipatía escribió el comentario de la aritmética de Diofanto, uno de sus matemáticos favoritos, que dio un impulso decisivo al álgebra con la creación de unos signos matemáticos que simplificaban y agilizaban las operaciones y los cálculos. El texto de Hipatía permitió que el trabajo del científico se diese a conocer. También se interesó por Apolonio de Pérgamo, ya que la geometría de las figuras cónicas introducida por este le resultaba crucial para el posicionamiento de los cuerpos celestes. Esta científica fue asesinada por los cristianos. Una turba de monjes parabolanos rodeó en pleno día a Hipatía en la misma puerta de su casa. La arrastraron a golpes hasta el interior de una iglesia y allí la desnudaron y la descuartizaron, desgarrando sus carnes con conchas y tejas, y después de muerta quemaron sus restos en una hoguera para borrar su recuerdo. Otra científica importante que consideraremos es Mileva Marić, que es más conocida como la esposa de Albert Einstein. Gracias a las cartas que intercambió con su esposo, ahora se sabe que el mismo Albert Einstein se refiere a que intercambiaban ideas sobre asuntos científicos y decía «nuestra investigación». Sin embargo, ya se sabe a quién le dieron el premio Nobel. Desgraciadamente, nunca podremos saber hasta qué punto Mileva colaboró con el desarrollo de las innovadoras teorías de Einstein, pero los matrimonios tienen un gran espacio privado en el que no podemos entrar y tampoco tenemos máquinas del tiempo. Bueno, todavía. Sin embargo, muchos historiadores afirman que la teoría de la relatividad de Einstein está inspirada en trabajos de Mileva, que ella había estado presentando cuando estudiaba en la Escuela Politécnica de Zúrich. Así como que la teoría del efecto fotoeléctrico tiene su origen también en los trabajos de Mileva, cuando estudiaba en Heidelberg con el profesor Lenard. Cada vez está más claro que Albert sin Mileva probablemente nunca hubiese triunfado de la manera tan espectacular como lo hizo. Eso no significa que Einstein no fuera genial, ojo, pero está claro que sin Mileva le habría faltado una pieza fundamental. Se conocieron estudiando y al finalizar sus clases a Mileva y a Einstein les pusieron notas similares, 4,7 y 4,6 respectivamente, excepto en física aplicada, donde ella obtuvo la máxima puntuación de 5 y él solo un 1. De hecho, se dice que Mileva era bastante más crack en matemáticas que Einstein y que ella era quien le ayudaba a trasladar sus intuiciones a fórmulas matemáticas. Y es que nuestra Mileva no solo tenía una sólida formación en matemáticas, física y medicina, sino que era directamente brillante.
De hecho, en ninguno de los colegios en los que estudió admitían mujeres, pero le concedieron permisos especiales porque su mente era tan impresionante que todos querían que estudiase en sus aulas. Mileva destacaba muchísimo en los estudios y ya iba camino de doctorarse, pero se quedó embarazada. Y Einstein y ella no estaban casados, y la época en la que vivían no era la nuestra, así que la obligaron a abandonar los estudios y no obtuvo el doctorado que tanto soñaba, aunque solo le faltaba aprobar el examen final. Otra científica importante es Marie Curie, matemática y física polaca nacionalizada francesa. Ganó 2 premios Nobel por diferentes especialidades. El primero lo obtuvo en física, junto a su marido Pierre Curie el año 1903, por investigaciones acerca del fenómeno de radiación. El segundo fue en química por descubrir elementos radiactivos como el radio y el polonio. Es pionera y fundadora de lo que actualmente se conoce como física nuclear, tras comprobar que la radioactividad no es consecuencia de una reacción química, sino que era una propiedad de los núcleos atómicos que emitían radiaciones al ser desintegrados. Fue la primera catedrática en impartir clases en la Universidad de la Sorbona. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie Curie viajó por hospitales para ayudar a los cirujanos a aplicar técnicas radiológicas con la construcción de sus Petit Curie, que eran vehículos integrados con sistemas de rayos X para tomar radiografías a los heridos de la guerra. Wilfredo, hablando de mujeres científicas, vi una película norteamericana llamada Talentos Ocultos. En esa película refieren que la agencia espacial norteamericana, más conocida como la NASA, tenía un equipo de mujeres que hacían las veces de calculadoras humanas. Estas calculadoras humanas se encargaban de las ecuaciones y describían cada una de las funciones de una aeronave, pero no estaban involucradas en la totalidad del proyecto. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson son los nombres de las 3 mujeres afroamericanas que lucharon por obtener un lugar en la NASA durante la década de los 60. La pelea fue a varios niveles. La segregación seguía siendo practicada en Estados Unidos y los programas espaciales no ofrecían mucho espacio a las mujeres. Sin embargo, esto no desalentó ni a Katherine, ni a Dorothy, ni a Mary, que organizaron y dirigieron a un grupo de físicas y matemáticas tan brillantes que llegaron a ser conocidas como las computadoras humanas. La película sigue a estos personajes mientras intentan calcular el lanzamiento a la órbita del astronauta John Glenn y garantizar su regreso. Dorothy Vaughan, Mary Jackson y Katherine Johnson superaron cualquier limitación profesional, de raza o de género, mientras su talento y deseo por alcanzar sus sueños las catapultó como verdaderas heroínas en la historia de los Estados Unidos. Otra científica importante es Rosalind Franklin. Rosalind Franklin nació en Londres el 25 de julio de 1920 y falleció en la misma ciudad a los 37 años, víctima de un cáncer de ovario. Mucho se pensó que si su muerte tuvo que ver con el exceso de rayos X con los que trabajaba, o si tenía el gen que determinaba el cáncer de ovario familiar, puesto que hay datos de muertes por cáncer en su familia. Es posible que ambos eventos hayan facilitado su enfermedad. Ella estudió física y química y obtuvo su tesis doctoral a los 25 años en Cambridge. Realizó trabajos sobre microestructuras de carbón y grafito y aprendió en Francia la técnica de difracción de rayos X. Esta base científica fue la que le sirvió para alcanzar y realizar sus trabajos sobre el ADN, y con los conocimientos de química que poseía, pudo imaginar con certeza la ubicación de los elementos químicos en la molécula. El año 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por su descripción de la molécula de ADN. Alguien que debió compartir ese premio fue Rosalind Franklin. Sin embargo, su contribución esencial no fue considerada, menos aún porque este reconocimiento no se otorga a personas fallecidas, y si hubiese vivido, el comité de selección hubiera tenido en cuenta a quien inició las investigaciones, y en este caso siempre fue elegido Wilkins. Ellos nunca dijeron a Rosalind que usaron sus resultados. Más aún, Watson siempre fue despectivo con respecto a ella,
haciendo comentarios desagradables sobre su manera de peinarse y hasta su forma de vestir. Pero sí debió reconocer que una mujer inteligente como Rosalind Franklin habría encontrado, sin lugar a dudas, mucha resistencia para llevar a cabo sus proyectos de investigación en un ambiente reservado aparentemente para los hombres. Este caso es particularmente especial. Veremos por qué. Rosalind Franklin empezó a experimentar con la difracción de rayos X para estudiar la molécula de ADN y al poco tiempo creó la icónica Foto 51 junto a Raymond Gosling, un estudiante de doctorado que colaboraba con ella en su departamento. Pero además de la fotografía, la experta registró en sus cuadernos de laboratorio mediciones y observaciones precisas que serían decisivas para el avance de la ciencia. Detalló, por ejemplo, las distancias relativas de los distintos elementos repetitivos en una molécula de ADN. También anotó detalles que sugerían que la molécula de ADN constaba de dos partes iguales y complementarias. Trabajando independientemente, Franklin hizo un progreso increíble en el estudio del ADN, pero se sentía cada vez más incómoda y aislada socialmente en el laboratorio de King's College en el que trabajaba. Así es, Rocío. En el libro de memorias que Watson publicó bajo el título La doble hélice, el científico hizo descripciones francas de su actitud negativa hacia Franklin, a quien tendía a desestimar y apodaba condescendientemente Rosie, un nombre que ella nunca utilizó. Watson admitió que cuando vio la foto de Franklin sin su permiso, dijo: "Se me abrió la boca y se me aceleró el pulso". La foto 51 era la más clara que el científico había visto hasta entonces y le dio una pista clave sobre la doble hélice. Se ha presentado ante la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia la solicitud que el modelo de Watson y Crick de la molécula de ADN se denomine Watson-Crick-Franklin, como reconocimiento a los aportes de esta científica. Si eso se logra, se hará finalmente justicia con Rosalind Franklin, la heroína injustamente maltratada. Las reglas del premio Nobel no permiten hacer reconocimientos póstumos, es decir, después de que alguien haya fallecido. De haber seguido con vida, el Comité de los Nobel tendría que haber reconocido también la contribución de Rosalind Franklin a la ciencia, dado que estaba al mismo nivel que sus colegas. Pero es difícil especular sobre lo que podría haber sucedido dadas las actitudes sexistas que aún existen en la ciencia, como en el resto de nuestra sociedad, y, más aún, hace unos 60 años atrás. Si algo une a todas estas mujeres y a nosotras con ellas, es el hecho de que su camino por la actividad científica estuvo doblemente lleno de obstáculos, los propios de la actividad y los que resultaron del prejuicio. Tuvieron que sortear obstáculos, en su mayoría dispuestos de manera casi subrepticia en la normalidad de lo cotidiano, y debieron hacerlo ingeniosamente, desde disfrazarse de hombres y escribir bajo seudónimos, utilizando el nombre del esposo para firmar sus obras, hasta dejar que su trabajo terminara siendo atribuido a alguien más. Los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo continúan manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los sectores relacionados con la ciencia. Esto tiene que cambiar y los docentes debemos comprometernos a que las niñas y adolescentes mujeres se interesen por las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Ya estamos a punto de terminar, así que queridos estudiantes, después del programa, escriban una página o más, explicar por escrito cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, contribuciones de las científicas a la comprensión del mundo. Las ideas que plantees en este texto servirán como un aporte para elaborar un memorial dirigido a las autoridades, en el que describe y explicas acciones o prácticas en la comunidad para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los diferentes espacios de convivencia comunitaria. Estimado docente, con tu apoyo, nuestros estudiantes podrán concluir con el reto de la sesión de hoy, que es construir una explicación por escrito sobre cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico. Específicamente, contribuciones de las científicas a la comprensión del mundo en el que habitamos. Nos despedimos hasta el siguiente programa en esta misma frecuencia. Hasta la próxima. Aprendo en casa.
Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.